Mientras más atrás excavamos, más extraño parece volverse. Hemos estado cubriendo los rincones más extraños de la historia durante años, y cada vez que pensamos que ya lo hemos visto todo, aparece algo nuevo en la Tierra que no tiene sentido. Desde dientes que tienen millones de años más de lo que deberían, hasta tumbas que nadie quiere abrir, incluso esqueletos que fueron construidos con los huesos de varias personas. El mundo antiguo no era más simple, solo era mejor guardando secretos. Soy Michael Bus 25 y estos son 100 misterios antiguos que nadie puede explicar. Pensamos que sería mejor quitar de en medio nuestro tema polémico primero. Arqueólogos desenterraron dos dientes de 9.7 millones de años en Episheim, Alemania, en 2016. No eran exactamente humanos, pero se parecían a los dientes de Lucy, un famoso fósil de Australopithecus afarensis, un antiguo ancestro de Homo sapiens. El único problema con el descubrimiento era que estos dientes tenían 4 millones de años más que los de Lucy. Sin embargo, National Geographic se apresuró a advertir contra la sensacionalización del descubrimiento al presentarlo como prueba de que la humanidad evolucionó en Europa en lugar de África. Según Newsweek, los fósiles podrían reescribir la historia humana. Los dientes podrían ser de un mono homínido extinto solo lejanamente relacionado con los humanos, o podrían ser de una especie completamente nueva, posiblemente incluso de un mamífero rumiante. Definitivamente se necesita más investigación sobre este asombroso descubrimiento. En 1987, arqueólogos que trabajaban en las montañas de Atapuerca en España descubrieron una cueva que contenía los restos óseos de 28 personas. Los huesos databan del año 430.000 a.C. y después de un largo examen, los expertos descubrieron que uno de los fallecidos había sido brutalmente asesinado. Reconstruyeron meticulosamente el cráneo y encontraron 2 heridas en la cabeza. No había información sobre la edad o el género de la víctima, pero se determinó que había sido golpeada repetidamente con un arma contundente, como un hacha de piedra o una lanza. Pudieron haber pasado cientos de miles de años antes de que este crimen siquiera fuera descubierto. Las momias de cuerpo completo son inquietantes. Pero cuando abres una tumba y no encuentras nada más que un esqueleto y un solo pulmón correoso, ya dejaste atrás lo inquietante y entraste en territorio impactante. Los arqueólogos descubrieron exactamente eso tras la excavación de un ataúd de piedra en la Basílica de Saint-Denis en 1959. Los restos pertenecían a Arnigund, una reina que vivió entre el 515 y el 580. Nadie pudo determinar por qué el cuerpo de Arnigunda se deterioró mientras que su pulmón se momificó. En abril de 2016, los investigadores resolvieron el misterio. Residuos químicos de compuestos vegetales y niveles elevados de cobre en el pulmón indicaron que probablemente se inyectó un fluido embalsamador con hierbas y especias por su garganta después de la muerte. La reina fue enterrada con un cinturón de aleación de cobre, que junto con las hierbas de embalsamamiento probablemente preservaron su pulmón debido a las propiedades antibacterianas del cobre. Como si Australia no tuviera suficientes cosas aterradoras, también tienen la isla del asesinato. El sitio, en gran parte desconocido, llamado oficialmente Beacon Island, obtuvo su apodo debido a los eventos de 1629. Ese año, el Batavia, un barco holandés, zarpó por primera vez llevando tropas, marineros y civiles a lo que hoy es Indonesia. Un motín fallido a bordo terminó en un naufragio. Decenas murieron. Unos cientos de viajeros sobrevivientes quedaron atrapados en Beacon Island. Los amotinados se desataron en una ola de asesinatos, matando a 125 de los sobrevivientes. Muchos de ellos fueron agredidos sexualmente. Casi 400 años después, los expertos todavía estaban descubriendo los restos óseos de las víctimas del asesinato, junto con algunos que lograron huir de la masacre. Un equipo en Francia descubrió un terrible vestigio de nuestro pasado. 7 brazos cercenados, uno de ellos perteneciente a un niño, que fueron brutalmente cortados y arrojados a una fosa hace 6.000 años. Las víctimas probablemente eran agricultores. Después de que los brazos fueran arrojados, los arqueólogos descubrieron los restos de docenas de esqueletos apilados encima, todos con los cráneos hundidos. No se conoce el destino específico de los que murieron, pero es obvio que ocurrió una horrible masacre. Los investigadores creen que perder un brazo era un tipo de castigo social, un destino menos severo para las personas vinculadas con un grupo condenado a la extinción. Sin embargo, las identidades de los responsables de los asesinatos y sus motivos para la amputación de los brazos siguen siendo un misterio. Hace unos 5.000 años, Heracópolis, situada a lo largo del río Nilo, era una ciudad importante, incluso antes de la construcción de las pirámides. Sus residentes adinerados presumían su estatus al poseer mascotas exóticas.
Durante una excavación en el cementerio, los arqueólogos encontraron los restos de 2 elefantes, varios babuinos y un hipopótamo, entre otros animales. Pero la vida para estas mascotas no todo era diversión. Los esqueletos de algunos de los babuinos y del hipopótamo mostraban signos de fracturas óseas curadas, lo que indica que pudieron haberse lesionado durante la captura o mientras estaban siendo retenidos. Estas lesiones habrían requerido protección y cuidados para sanar, lo que significa que estos animales fueron mantenidos en cautiverio. Si vamos a pensar en el progreso como tener edificios más relucientes y dispositivos más inteligentes, entonces nos estamos perdiendo de algo. Caral fue construida hace miles de años, pero ya tenía un modelo de civilización que aún hoy nos cuesta igualar. Cada pirámide en la ciudad, y una de ellas alcanza los 70 pies de altura, fue reforzada desde adentro con bolsas de shikra, que básicamente son costales de fibra llenos de piedras que funcionaban como amortiguadores durante los terremotos. No inventas algo así de la noche a la mañana. El diseño de la ciudad seguía un plan deliberado. Los constructores separaron las áreas ceremoniales de las zonas habitacionales con una armonía increíble. Las excavaciones en el sitio también han descubierto canales de riego y uno de los primeros quipus, lo que demuestra aún más que podían sistematizar el trabajo, registrar datos e información y coordinar proyectos a gran escala. Si alguien te preguntara cuándo empezó a avanzar la sociedad, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Fue cuando la gente empezó a construir casas? ¿Cuando la política tomó forma? ¿O crees que debería remontarse a algo tan simple como la creación de la rueda? Quiero decir, no puedes mover grandes volúmenes de materiales de construcción sin haber inventado algo así, ¿verdad? A los arqueólogos les tomó un tiempo reunir todas las pruebas, pero ahora sabemos que la rueda se inventó prácticamente al mismo tiempo tanto en Europa como en el cercano Oriente. Varios pictogramas del distrito de Iana, en Uruk, muestran vehículos con ruedas alrededor del 3500 al 3350 a.C. y una vasija antigua de Polonia muestra un carro de 4 ruedas de más o menos la misma época. La rueda de madera intacta más antigua que hemos encontrado en realidad apareció en Eslovenia, en los pantanos de Ljubljana. Era un disco de fresno con un cubo cuadrado fijado a un eje de roble y fue fechado por radiocarbono entre el 3350 y el 3100 a.C. Buzos encontraron el naufragio en 1982 frente a la costa de Uluboru, cerca de Kaş, en el suroeste de Turquía. A pesar de su antigüedad, encerraba una historia mucho mayor. Dentro había 10 toneladas de cobre y 1 tonelada de estaño, suficiente para hacer 11 toneladas de bronce, la aleación de alta tecnología del mundo antiguo. La moderna técnica de huellas isotópicas reveló que la mayor parte de su estaño provenía de una mina controlada por los hititas en Anatolia, mientras que el resto venía de la mina de Musiston en Uzbekistán, a más de 2000 millas de distancia. Eso significa que los comerciantes de la Edad de Bronce ya habían construido una red de larga distancia que se extendía por Irán y Mesopotamia, y sabían cómo mantener la cadena de suministro en funcionamiento. Hace unos 3700 años, un estudiante tomó un trozo de arcilla e hizo uno de los apuntes matemáticos más ingeniosos de la historia. La tablilla muestra un cuadrado con una diagonal trazada a través de él. Junto al dibujo hay un número que corresponde a la raíz cuadrada de 2, escrito en el sistema babilónico de base 60. Cuando lo conviertes a números modernos, es correcto hasta 6 decimales. Eso es increíblemente preciso. Pero lo que intento decir no es que fueran inteligentes. Es que tenían un sistema completo con tablas, fórmulas y maestros que entendían la geometría y la usaban para problemas del mundo real como medición de tierras y construcción. El Zigurat de Ur fue construido alrededor del año 2100 a.C. Sus constructores tuvieron que establecer líneas base largas y rectas y mantener ángulos rectos en un área de 64 por 46 metros. Estos tipos claramente entendían las cargas y las fases de construcción. Un núcleo masivo de ladrillos de adobe soportaba el peso, mientras que los ladrillos cocidos colocados en betún o alquitrán formaban una carcasa dura e impermeable con desagües para evacuar el agua de lluvia. Eso nos dice que también sabían cómo controlar cualquier problema de humedad y hacer que su edificio durara en una zona que solía ser húmeda, propensa a inundaciones y llena de canales. Verás, en ese tiempo, Ur estaba rodeada de pantanos y escurrimientos estacionales, así que mantener la estructura seca era tan importante como mantenerla en pie. El simple hecho de que pudieran organizar los materiales, millones de ladrillos, toneladas de betún, madera para los andamios y comida para los trabajadores, apunta a habilidades excepcionales de administración y planificación.
Bueno, probablemente esto me va a meter en problemas aquí, pero créeme, no soy un devoto de los antiguos alienígenas. Aún así, no podemos escapar de los hechos cuando se trata de las pirámides de Egipto. Solo con mirar la Gran Pirámide es fácil ver que estamos ante algo construido a otro nivel por completo. Atribuida al faraón Jufu, los constructores tallaron y nivelaron la base de piedra caliza debajo de ella con tanta precisión que, incluso con las herramientas más modernas de hoy en día, es difícil encontrar lugares donde se hayan equivocado. Los lados están casi perfectamente alineados con el norte verdadero y contiene aproximadamente 2.5 millones de bloques de piedra caliza, todos con un peso entre 2 y 3 toneladas. De hecho, algunas de las piezas de granito de la pirámide pesan hasta 70 toneladas y fueron transportadas desde Asuán a cientos de kilómetros de distancia. Según la arqueología convencional, se completó en aproximadamente 25 a 27 años, lo que significa colocar, cortar y ajustar una piedra aproximadamente cada 5 minutos, todo sin grúas, ruedas ni herramientas de acero. Independientemente de lo que creas sobre su propósito, está claro que fue construida por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. El Monumento Nacional Castillo de Moctezuma en Arizona tiene un pasado trágico. Construido hace unos 900 años por el pueblo sin agua, la repentina desaparición de sus habitantes ha sido un misterio durante más de 80 años. Mientras que las teorías iniciales apuntaban a un ritual de clausura que involucraba fuego antes de su partida, las tradiciones Hopi y Apache Tonto cuentan historias de ataques en los que se usó el incendio provocado como arma para expulsarlos. Investigaciones recientes respaldan estos relatos antiguos. El periodo entre 1375 y 1395 fue significativo, ya que la producción de cerámica continuó, lo que indica que la gente vivió ahí hasta el final. En la década de 1930 se encontraron 4 cuerpos juntos, que al principio se creyó que eran anteriores al incendio, pero un examen más detallado reveló un final espantoso. 3 tenían fracturas en el cráneo y todos mostraban marcas de cortes y quemaduras poco antes de su muerte. Esto sugiere que un ataque brutal los obligó a salir, pero lo que desencadenó la agresión sigue siendo un misterio. Hace aproximadamente 11.500 años en el centro de Alaska, un niño de 3 años fue sometido a un ritual de cremación y fue enterrado dentro de un fogón. En 2010 los arqueólogos encontraron los restos. También descubrieron los restos de 2 bebés a quienes llamaron Hachite Anentidegai y Yelka Nentidegai. El análisis de su ADN mitocondrial reveló que tenían diferentes madres, pero compartían similitudes genéticas con los nativos americanos actuales. Aunque la recuperación de ADN de los restos de Yelka Anentidegai fue difícil, el equipo logró reconstruir con éxito el genoma completo de Cachite Anentidegai. Sus hallazgos revelaron que ella pertenecía a una población desconocida llamada los antiguos beringianos. Estas personas se separaron genéticamente de los antepasados de los nativos americanos hace aproximadamente 20.000 años y ocuparon una posición única en el árbol genealógico de los nativos americanos. El descubrimiento ha proporcionado información vital sobre la historia temprana de los seres humanos en América. Recientemente, los científicos utilizaron secuenciación avanzada de ADN en la momia de un niño del siglo XVI para aprender más sobre la hepatitis B, el VHB y su historia. Estos datos de ADN son la evidencia más antigua del virus, lo que sugiere que los seres humanos podrían haber convivido con el VHB durante cientos de años e incluso haber evolucionado junto a él. Los investigadores estudiaron los restos bien conservados de un niño de hace 450 años enterrado en Nápoles, Italia, y estos nuevos datos genéticos han arrojado más luz sobre los orígenes y el desarrollo del VHB. Antes pensaban erróneamente que el niño tenía viruela, considerándolo su caso más antiguo conocido de viruela. Sin embargo, ahora saben que fue el VHB y no la viruela, lo que realmente causó la aterradora erupción facial del niño. Esto demuestra lo difícil que puede ser identificar enfermedades del pasado, sin mencionar a lo que se exponen los arqueólogos al descubrir tumbas antiguas. Recientemente, los arqueólogos descubrieron lo que parecía ser una guarida donde se mantenían animales salvajes dentro de Teotihuacán, la antigua ciudad mesoamericana. Allí se observaban animales peligrosos como jaguares, pumas y linces mientras esperaban a que los sacerdotes los sacrificaran a los dioses. Los huesos de los animales con los que habían sido alimentados seguían allí miles de años después. Esparcidos entre los huesos de animales, los arqueólogos también descubrieron otro tipo de restos desechados, los de humanos. Las pruebas realizadas en los huesos de los animales revelaron que tenían residuos de maíz en su dieta. En la sociedad de Teotihuacán era mucho más probable que el maíz les llegara al comer personas y no vegetales.
También hay obras de arte en las paredes que muestran a estos animales devorando corazones humanos. Parece que los sacerdotes arrastraban a las víctimas a estas guaridas. Aquí eran arrojados a los jaguares y pumas, ya sea como castigo o ceremonia, y se convertían en alimento para los animales. La Cueva de las Hadas es una cueva hecha por el hombre en Hubei, China. Alguna vez se pensó que entidades místicas habitaban en la cueva. Sin embargo, cuando los arqueólogos finalmente miraron dentro, descubrieron algo muy diferente. 131 antiguos ataúdes en descomposición colgaban hasta 50 metros o 165 pies sobre sus cabezas. Algunos colgaban de postes de madera, mientras que otros estaban encajados en aberturas de la roca. Los ataúdes eran enormes, cada uno pesaba más de 220 libras y estaba tallado de un solo tronco de árbol. Desafortunadamente, algunos de ellos habían sido destrozados y rotos. Todos fueron construidos por el antiguo pueblo Bo hace 1200 años. Se creía que habían sido colgados como parte de un ritual religioso para bendecir a los muertos y evitar que los animales salvajes se comieran sus restos. La destrucción ocurrió hace apenas 50 años. Alguien descubrió los ataúdes en la década de 1960 y en lugar de anunciar el hallazgo, arrancó la madera para usarla como leña, profanando las antiguas tumbas por unos segundos de calor. Hace unos 5.000 años, los constructores de Dholavira, ahora en una de las zonas más secas de la India, tomaron piedra y arena y convirtieron el desierto en una red de agua funcional. Construyeron 16 enormes depósitos y los conectaron con canales que llevaban la lluvia del monzón por toda la ciudad. Uno de esos tanques tenía más de 70 metros o 76,5 yardas de largo con escalones a ambos lados. Todo el diseño utilizaba la gravedad para mover el agua de escorrentía desde las zonas de captación más altas hacia los depósitos y luego a través de desagües de piedra que la filtraban y redistribuían por todo el asentamiento. Las pendientes aseguraban que el flujo fuera constante y los canales evitaban que el agua se estancara. Y lograron todo eso en un lugar donde la mayoría de nosotros ni siquiera habríamos soñado con establecernos. El Código de Ernamu es el código de leyes más antiguo conocido en la Tierra. En lugar de ojo por ojo, exigía multas y restitución. El asesinato y el robo eran delitos capitales, pero la mayoría de las disputas se resolvían con plata. Incluso mencionaba la estandarización de pesos y medidas, mostrando una comprensión clara de la economía. Cada caso seguía un formato de sí, entonces, la misma fórmula legal que todavía se usa hoy en día, y fue emitido aproximadamente 300 años antes del código más conocido de Hammurabi, que tomó prestada gran parte de la misma estructura. Descubierta en 1926 en Mohenjo-Daro, la pequeña bailarina de bronce parece que podría bajarse de su pedestal en cualquier momento. Fue fundida en algún momento entre el 2700 y el 2100 a.C. utilizando el método de cera perdida. Los artistas hacían un modelo de cera, lo cubrían con arcilla y luego vertían el bronce, de modo que la cera se derretía y salía. Las pruebas metalúrgicas han demostrado que los artesanos del Indo mezclaban cobre, estaño y trazas de arsénico para endurecer el metal, lo que prueba que ya entendían la aleación, un proceso que requiere una sincronización precisa y temperaturas de más de 1000 grados. Su postura, con un brazo doblado y la barbilla levantada, muestra un tipo de equilibrio que simplemente no esperas de una escultura de 5000 años de antigüedad. No esperarías que uno de los primeros observatorios del mundo estuviera justo en medio de un desierto peruano, pero es exactamente ahí donde se encuentra el Observatorio Chinquio. La gente aquí construyó 13 torres a lo largo de una cresta que se alineaba con el movimiento del sol, y lo hicieron de tal manera que podías saber la época del año solo observando dónde salía o se ponía el sol entre ellas. Era lo suficientemente preciso como para marcar los solsticios, los equinoccios y casi todos los días entre ellos. Y todo lo que tenían para trabajar era el horizonte. El complejo a su alrededor tenía templos y muros, así que el sitio fue mapeado, planeado y tan exacto que todavía hoy puedes ver salir el sol entre las mismas torres, igual que hace más de 2000 años. En 2023, los arqueólogos que estudiaban huesos de Megido, un sitio famoso en Israel, encontraron el cráneo de un joven que se había sometido a lo que podría ser la cirugía cerebral más antigua conocida en el mundo. Un pedazo cuadrado de hueso había sido cuidadosamente removido de su cráneo en un intento por salvarle la vida usando un método llamado trepanación angular con muesca, algo que habría requerido un gran conocimiento anatómico para realizarse. Los arqueólogos también pudieron ver que el hombre no sobrevivió mucho tiempo después de la cirugía y que fue enterrado debajo de la casa junto a su hermano. Ambos mostraban signos de una enfermedad grave, posiblemente lepra, lo que haría de este uno de los casos médicos más antiguos que hemos descubierto.
En 2018, los arqueólogos en el norte de Italia desenterraron restos fascinantes en un sitio de entierro masivo que data de los siglos VI al VIII. Una de las víctimas era un hombre de mediana edad que tenía el brazo amputado por debajo del codo y luego lo reemplazó con un cuchillo. Investigaciones adicionales revelaron que había usado el arma como una prótesis. El desgaste extremo en sus dientes y una peculiar protuberancia ósea en su hombro indicaban que había estado usando el cuchillo con correas que apretaba repetidamente con los labios. También descubrieron un broche y otro material descompuesto cerca de la prótesis de cuchillo que supusieron que era de cuero. ¿Un verdadero rudo medieval o un aterrador asesino serial histórico? Te dejamos decidir a ti. Dada la tradición azteca de sacrificios humanos, no es sorprendente que se hayan desenterrado cientos de cráneos humanos en templos aztecas. Un inmenso zompantli, o estante de cráneos, se alzaba afuera del templo mayor en la metrópolis azteca de Tenochtitlán. Los cráneos no eran solo decoración, también eran símbolos espirituales. En 2015, los arqueólogos descubrieron 2 torres que flanqueaban el muro de cráneos. Las torres también estaban compuestas exclusivamente de cráneos humanos. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia estimaron que el armazón y los muros alguna vez sostuvieron miles de cráneos, demostrando la inmensa magnitud del sacrificio humano. Estos cráneos probablemente eran de víctimas sacrificadas y soldados enemigos. Los arqueólogos creen que después de que los cráneos en el armazón comenzaban a descomponerse, eran trasladados a las torres. Hasta hace poco, no creíamos que existieran monstruos híbridos en la mitología celta de la Edad de Hierro. Ahora, un sitio funerario en Dorset revela que los celtas tenían sus propios monstruos legendarios que construían en la vida real. El descubrimiento se hizo en Darópolis. El cementerio contiene fosas llenas de esqueletos de animales que han sido reorganizados para crear bestias híbridas. Incluye una oveja con cabeza de toro y una vaca con patas de caballo. El hallazgo más inusual fue el esqueleto de una mujer sobre una capa de huesos de animales que se asemejaba a la disposición del esqueleto humano. Su cabeza estaba colocada sobre una cama de cráneos de animales y sus piernas sobre huesos de patas de animales. Los arqueólogos creen que los restos óseos, incluidos los de una mujer, simbolizaban sacrificios. Inicialmente, los fosos se utilizaban para almacenar alimentos. Sin embargo, cuando era momento de crear un nuevo foso, la ofrenda se colocaba en el foso antiguo y se enterraba. Durante una excavación en una aldea de la Edad de Bronce en Escocia, en 2001, los arqueólogos desenterraron los esqueletos de un hombre y una mujer. Tenían alrededor de 3.000 años de antigüedad y habían sido momificados intencionalmente, en este caso almacenados en turberas para detener la descomposición. Sin embargo, al estudiar más de cerca, los investigadores descubrieron algo inquietante. Los esqueletos incluían partes de varios cuerpos. La mujer estaba compuesta por una cabeza masculina, un torso femenino y un brazo no identificable, mientras que el hombre estaba formado por huesos de 3 individuos diferentes. En pocas palabras, los arqueólogos habían descubierto un rompecabezas de esqueletos humanos sin instrucciones ni explicaciones. Sir John Franklin y su tripulación emprendieron su viaje al Ártico en 1845 con la esperanza de encontrar el Paso del Noroeste. Definitivamente no anticiparon tener que recurrir al canibalismo en los siguientes años. Los 2 barcos de la expedición, el HMS Terror y el HMS Erebus, quedaron atrapados en el hielo que se negaba a derretirse verano tras verano. Para abril de 1848, 24 hombres habían fallecido y los sobrevivientes emprendieron un viaje hacia el puesto comercial más cercano. Nadie volvió a saber de ellos. Con el tiempo, se descubrieron los huesos de algunos miembros de la tripulación. Los investigadores afirmaron en el Journal of Osteoarchaeology en 2015 que los huesos habían sido cortados, cocidos y quebrados para obtener la médula en su interior. Este descubrimiento habla de las terribles circunstancias en las que se encontraban esos hombres. ¿Te hace preguntarte qué harías si te encontraras en una situación así? El bloque Cascajao fue creado por la civilización olmeca y tiene 62 glifos muy distintos. Algunos parecen maíz, también hay piñas, insectos y peces. Algunos de los otros son más geométricos o abstractos, por así decirlo. Los símbolos no coinciden con ningún otro sistema de escritura mesoamericano conocido, así que sabemos que los olmecas crearon su propio sistema de escritura. Nuestra mejor suposición es que los glifos registraban información importante como títulos nobiliarios, nombres de deidades y fechas del calendario. Precede al sistema zapoteca por más de 400 años.
Para construir una dársena funcional hace 4000 años necesitabas constructores que entendieran los niveles del agua, el flujo de las mareas y el equilibrio estructural lo suficientemente bien como para diseñar un puerto que pudiera llenarse y vaciarse con el río. Los constructores de Lothal también sabían cómo alinear las paredes para controlar la fuerza de la corriente y evitar que los barcos se estrellaran contra los lados. Los sellos comerciales de Mesopotamia también han confirmado que los comerciantes de Lothal hacían negocios en el extranjero. Eso significa que también entendían de navegación y logística. Las inundaciones y el cambio de los cauces de los ríos finalmente la aislaron del mar, y el puerto que alguna vez prosperó se convirtió en tierra seca. Aún así, la mampostería y los sistemas de drenaje todavía están ahí, pero ahora en su mayoría son ruinas y campos tranquilos. Uno de los relojes de agua más antiguos que hemos encontrado provino del templo de Karnak en Egipto. Estaba hecho de alabastro y funcionaba dejando que el agua goteara por un pequeño orificio en la parte inferior. A medida que el nivel del agua bajaba, las marcas talladas en el interior mostraban qué hora de la noche o del día era. La parte ingeniosa era que cada columna estaba espaciada de manera diferente para las distintas estaciones del año. Así que sabían que las noches cambiaban de duración dependiendo de la época del año y ajustaban la carátula de su reloj, por así decirlo, para que coincidiera. Quien haya planeado Stonehenge entendía el funcionamiento del Sol y las estaciones mejor que la mayoría de nosotros. Estas piedras sarsen están alineadas perfectamente con el movimiento del Sol. En el solsticio de verano, el amanecer cae justo al lado de la piedra del talón, y en el solsticio de invierno, el Sol se pone exactamente entre las piedras más altas. Eso significa que estos constructores siguieron las trayectorias solares durante años antes de levantar una sola losa. Los agricultores necesitaban saber cuándo plantar, cuándo cosechar y cuándo finalmente terminaban los días más oscuros. Y este monumento les dio eso. Cada ángulo se alinea con los solsticios. Y si ves este canal regularmente, recordarás que hablé de Stonehenge justo el otro día cuando discutimos cómo los científicos apenas descubrieron que uno o más de los pilares podrían estar hechos de cuarzo. Ese detalle podría cambiarlo todo. El cuarzo naturalmente capta y refleja la luz, así que cuando piensas en cómo las piedras se alinean con la salida y la puesta del sol, de repente todo encaja. Gracias a la tablilla babilónica IBC 7289, ya sabes que los griegos solo mejoraron algunas cosas de lo que obtuvieron después de que los antiguos mesopotámicos lo inventaron. Es lo mismo con la tablilla Plimpton. Está cubierta de filas de números que fueron escritos hace casi 4000 años y cada una de esas filas de números calcula los lados de un triángulo rectángulo. Sí, muérete de envidia, Pitágoras. Quien la escribió claramente sabía cómo construir estos conjuntos de triángulos rectángulos a propósito. Lo que probablemente también nos dice que siempre nos ha gustado complicarnos la vida. La caléndula no te va a drogar. Sin embargo, parece que los antiguos mayas fumaban la planta. La Universidad Estatal de Washington descubrió este dato curioso después de analizar 14 vasijas de barro que los mayas usaban como recipientes para tabaco hace más de 1000 años. Este descubrimiento es especialmente notable, porque la caléndula es la primera planta que no es tabaco que se ha encontrado dentro de estos recipientes. De hecho, la planta compartía el antiguo recipiente con dos tipos diferentes de tabaco. Por ahora, nadie sabe por qué los mayas llenaban sus vasijas con caléndulas. Sin embargo, lo más probable es que se usaran como potenciador de sabor para mejorar el sabor del tabaco. Y eso nos dice mucho sobre el paladar exigente de los mayas. Los Wari, una civilización antigua que existió antes que los incas, prosperaron durante cientos de años en las montañas de los Andes en Perú antes de que su civilización colapsara. Este elemento está en nuestra lista porque un estudio realizado en 2005 por expertos de la Universidad de Florida y el Field Museum descubrió que quienes elaboraban la cerveza en el Imperio Wari eran mujeres. Y no eran mujeres cualquiera. Los investigadores descubrieron que las cerveceras no eran esclavas ni mujeres de bajo estatus, sino que provenían de la élite y eran valoradas por su belleza. Este descubrimiento demuestra que las mujeres desempeñaban un papel más esencial en las sociedades andinas antiguas de lo que nuestros libros de texto han sugerido. Y no solo porque proporcionaban las mejores bebidas alcohólicas. La cerveza elaborada por las cerveceras más talentosas hace 1000 años era conocida como chicha. Se elaboraba a partir de bayas del árbol de pimienta peruano y maíz. Es fascinante saber que en la antigüedad, personas de diversas regiones del mundo emprendían extensos viajes en busca de nuevas experiencias.
Por ejemplo, los romanos viajaron a China, los griegos exploraron la India y los africanos viajaron a Inglaterra. Aunque la ruta de la seda es reconocida con frecuencia, la verdad es que las civilizaciones antiguas tenían un alcance aún más amplio de lo que creemos. Hubo, por ejemplo, exploradores fenicios que probablemente viajaron alrededor de África 2 milenios antes que Vasco da Gama. Los cartagineses exploraron tan al norte como Groenlandia y tan al sur como Sierra Leona, difundiendo la cultura mediterránea por toda África. Gracias a Alejandro Magno, la civilización helenística llegó a lo que hoy es Pakistán, India y Afganistán. Y los romanos atrajeron guerreros de todo el imperio, incluyendo Mauritania, un país conocido por sus jinetes. Incluso hay evidencia de puestos comerciales romanos en Kerala, India, que datan del siglo I a.C., así que toma eso, Marco Polo. Sansingdui fue una antigua civilización y asentamiento chino que floreció en la provincia de Sichuan, en China. La avanzada civilización se perdió durante miles de años hasta su redescubrimiento en 1929, cuando un campesino encontró artefactos de jade y piedra mientras reparaba un canal de aguas residuales. La guerra y las inundaciones son las dos teorías más populares que rodean la extraña desaparición de Sansingdui. Sin embargo, en 2014, Nian Fan de la Universidad de Tsinghua, en Chengdu, China, publicó una investigación que revela cómo un terremoto acabó con la civilización de Sansingdui. Según la investigación de Fan, un gran terremoto hace unos 3.000 años provocó deslizamientos de tierra devastadores que redirigieron el curso del río de Sansingdui. Los habitantes simplemente se mudaron para estar más cerca del nuevo cauce del río. Los datos históricos de terremotos cerca de Sansingdui confirman este punto de vista. Nos enseñan que la dominación romana terminó en el año 476 después de Cristo, cuando la ciudad cayó ante los bárbaros germanos conocidos como los vándalos. Sin embargo, el nuevo saqueo de Roma apenas fue un incidente menor en el Mediterráneo. Para cuando cayó, la importancia de Roma ya había sido superada en Occidente por Rávena, la capital del Imperio Occidental. Otra razón por la que la caída de Roma no fue tan desastrosa como se cree fue el general Godo Odeake, quien derrocó al último emperador romano de Occidente. Él no quería cambiar nada. Él solo quería estar al mando. Odeake se aseguró de que el emperador legítimo en Constantinopla fuera reconocido y que se mantuviera el statu quo. Así que, para el romano común, la vida continuó como de costumbre durante décadas después de la caída del último emperador. Eso es porque los bárbaros que tomaron el control, Ostrogoths, Goths y Germans, habían sido parte del Imperio Romano durante mucho tiempo como estados clientes, un grupo creciente dentro del ejército romano y cuasi ciudadanos. Cuando una coalición de bárbaros y romanos finalmente destruyó a los hunos en el año 451 después de Cristo, era casi imposible saber dónde terminaban los romanos y comenzaban los bárbaros. Al final, el Imperio Romano llegó a su fin no por una invasión extranjera, sino por una sucesión de guerras civiles que devastaron la frontera. Ya que estamos hablando del final del Imperio Romano, ¿sabías que para los antiguos griegos los bárbaros eran simplemente personas que no podían hablar griego? Verás, los antiguos griegos pensaban que el habla de los extranjeros sonaba como balbuceos, bar. Por eso los llamaron bárbaroi. Los griegos no eran tan arrogantes como para menospreciar los logros de otras civilizaciones como Egipto, Persia, etc. Aunque sus sociedades eran consideradas magníficas, sus habitantes que no hablaban griego aún habrían sido etiquetados como bárbaros. El término bárbaro fue empleado por los antiguos romanos de la misma manera en que lo usaban los griegos. Los bárbaros eran personas que no vivían dentro del Imperio Romano y no podían hablar latín. Solo cuando la antigüedad dio paso a la Edad Media, el término bárbaro adquirió su ahora famoso significado despectivo de barbarie. Si quieres ver gran arte, irías a una galería de arte. No al rincón oscuro de una cueva peligrosa, pero en 1944 adolescentes franceses hicieron exactamente lo contrario. Persiguiendo al perro de un amigo que había desaparecido en un agujero bajo un árbol arrancado de raíz, tropezaron con una galería subterránea llena de más de 600 pinturas murales vívidas, creadas por humanos hace más de 17.000 años. Estas eran las cuevas de Lascaux. Pronto, multitudes hacían fila para ver las obras maestras prehistóricas y las historias que dejaron nuestros antepasados lejanos. Pero había un problema. Lo estábamos destruyendo. El dióxido de carbono y el aliento humano, junto con el calor y los hongos de nuestra presencia sudorosa, empezaron a dañar los pigmentos antiguos. Así que, solo 23 años después de abrirse al público, las cuevas fueron selladas permanentemente en 1963. Hasta el día de hoy, las cuevas de Lascaux siguen estando cerradas al público, estrictamente reservadas para un puñado de científicos.
Al resto de nosotros nos dieron una réplica, una bastante buena, claro, pero sigue siendo una copia de la galería original de la Edad de Piedra. Y hablando de misterios subterráneos, veamos otro más. Sabes que los muertos deberían quedarse en su lugar, ¿verdad? Bueno, el emperador Qin Shi Huang llevó eso al siguiente nivel al colocar un ejército de miles de soldados de arcilla para vigilar su tumba. Así que en el año 2010 a.C., Qin Shi Huang, el primer emperador en unificar China, fue sepultado en la tumba más grande de la historia china. Pero esta no era cualquier tumba real. Era un reino subterráneo que, según se dice, estaba destinado a reflejar la antigua ciudad capital, Xianyang. La tumba está rodeada por los famosos guerreros de terracota y sus caballos, carros y armas. Fue descubierta en 1974 y la excavación comenzó rápidamente. Pero la verdadera cámara funeraria aún permanece intacta. Bueno, esto es porque los científicos tienen miedo de destruirla. Hemos enviado personas a la Luna, pero aún no tenemos la tecnología para explorar esta tumba sin arriesgar daños irreversibles. Por ahora, el emperador descansa sin ser perturbado, y al resto de nosotros nos mantienen estrictamente fuera. Cuando piensas en la antigua Roma, probablemente imaginas a Julio César, gladiadores y grandes columnas. Pero hay otro sitio que aún lleva el legado de Roma, Leptis Magna. Esta antigua ciudad, ubicada en la costa de Libia, formó parte de la historia romana. Primero se estableció como un asentamiento púnico antes del 500 a.C. prosperó bajo el emperador Septimio Severo. Pero después de siglos de guerras e invasiones, fue abandonada alrededor del año 647 después de Cristo, sepultada bajo polvo y arena. Eso fue así hasta 1920, cuando arqueólogos italianos la descubrieron. Cuando comenzaron las excavaciones, se descubrieron muchas estructuras impresionantes. También había un guerrero luchando contra un ciervo, 4 hombres forcejeando con un toro salvaje y un gladiador descansando después de matar a su oponente. Leptis Magna está cerrada a los turistas. Debido a la inestabilidad política y la violencia en Libia, el acceso está restringido y solo se permite la entrada a ciertos tours o equipos de investigación. Así que, a menos que lleves una credencial de prensa y chaleco antibalas, Leptis Magna tendrá que quedarse en tu lista de lugares antiguos por visitar. Pero tristemente, no es el único lugar del que la gente se ve privada de experimentar debido a la inestabilidad política. Aquí hay otro. En el año 321 a.C., apenas 2 años después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio estaba básicamente en caos. Todos sus generales estaban luchando por el control. Seleuco de alguna manera logró ganar en el 312 a.C. y fundó de inmediato el Imperio Seleucida. Fue en ese momento cuando nació Hatra, una ciudad importante que floreció como un centro religioso bajo el dominio seleucida en el siglo III o II a.C. Pero como siempre, las guerras eventualmente la alcanzaron. Cuenta la leyenda que Al-Nadira, la hija del rey, traicionó a su ciudad permitiendo que Shapur la conquistara, matara al rey y se casara con ella. Cuando Hatra fue descubierta más tarde por arqueólogos alemanes en 1907, resultó ser una de las ciudades partas mejor conservadas, que incluía templos y estatuas. Sin embargo, debido a los conflictos actuales en Irak, Hatra está prohibida para todos salvo para los investigadores más valientes. Ha sido saqueada severamente, y en 2015 aparecieron videos de ISIS destruyendo estatuas y estructuras. Y así, actualmente, los turistas curiosos no pueden descubrir qué queda de lo que Seleuco había comenzado. Las pirámides no son solo cosa de Egipto, ¿sabes? El Imperio Purépecha tenía su propia buena cantidad de ellas. Y bueno, tal vez no igualan los grandes lugares de descanso de los faraones egipcios, pero esta antigua ciudad tenía mucho que ofrecer. Plazas ceremoniales, pirámides de piedra y yácatas, esas geniales plataformas semicirculares de templos. Incluso tenía lo que los arqueólogos creen que era un observatorio astronómico. Así que sí, nada mal en absoluto. El sitio de Ihuatzio es básicamente una vuelta a la época del Imperio Purépecha. Estos tipos fueron una de las pocas civilizaciones que lograron resistir a los poderosos aztecas. ¿Y Ihuatzio? Ese fue uno de sus principales bastiones. Muchos turistas todavía llegan para explorar lo que queda de él. Pero luego, bueno, lamento decepcionarte, una gran parte de Ihuatzio sigue estando prohibida. Mientras que lugares como la Plaza de Armas están abiertos, el resto está restringido. La mayor parte del sitio aún no ha sido excavada, y después de que una pirámide colapsó parcialmente en 2024 debido a las fuertes lluvias, las restricciones se volvieron aún más estrictas. Por ahora es cuestión de esperar. Pero también hay otro sitio piramidal prohibido en México. Así que en 2007 era momento de actualizar la lista de las 7 maravillas del mundo. ¿Y adivina quién entró en la lista? Chichén Itzá y su famosa pirámide El Castillo.
Este castillo, dedicado al dios serpiente emplumada Kukulcán, ha fascinado a miles de personas a lo largo de los años. Pero aquí tienes un dato curioso. Tiene 365 escalones, uno por cada día del año solar. Es bastante fascinante, ¿verdad? Pero si pensabas subir la pirámide, bueno, te quedaste con las ganas. En 2006, una mujer lamentablemente cayó y murió mientras subía, y por eso, bueno, ha estado prohibido desde entonces. Ya nadie puede acercarse demasiado. Aunque todavía puedes visitar las ruinas y disfrutar la vista del castillo, la cima de la pirámide está restringida. La prohibición de escalar también cerró el acceso a la sala del trono en el interior, así que ahora los turistas tienen que imaginar cómo se ve desde el suelo. La civilización minoica floreció alrededor del año 3000 a.C. y duró 2000 años hasta que desaparecieron en el 1100 a.C. Sí, esta civilización duró 2000 años. Deja que eso te caiga el 20 por un segundo. Duraron un par de siglos más que la mayoría de nosotros. A los minoicos se les ha considerado un ejemplo fantástico de una sociedad antigua que evitó el combate y la violencia a toda costa desde su redescubrimiento hace más de un siglo. Sin embargo, a pesar de la opinión popular, la civilización minoica no era pacífica. De hecho, la cultura minoica dependía de la guerra. Nuevas investigaciones publicadas por arqueólogos de la Universidad de Sheffield también demostraron que la identidad masculina minoica estaba intrínsecamente ligada a la identidad guerrera de la cultura y que la mayoría de las armas utilizadas en toda Europa durante la Edad Media, como lanzas y espadas, se originaron con los minoicos. Durante décadas, los estudiosos han debatido si el pueblo de la antigua Cartago, que existió desde el 800 a.C. hasta el 146 a.C., practicaba el sacrificio de niños. Durante el siglo XX, estudiosos de Italia y Túnez difundieron el rumor de que los antiguos cartagineses no participaban en esta práctica atroz. Afirmaban que los griegos y los romanos estaban detrás de esta propaganda racista y anticartaginesa. Además, argumentaron que los tofets, o antiguos cementerios donde se descubrieron restos de niños, eran simplemente cementerios infantiles. Sin embargo, investigaciones coordinadas realizadas por expertos de numerosas universidades de todo el mundo, como Oxford, contradicen este punto de vista. Según el estudio, una cantidad asombrosa de evidencia literaria, histórica, documental, epigráfica y arqueológica sugiere que los padres cartagineses sacrificaban a sus hijos a los dioses. Grecia, democracia. Roma, república. India. Bueno, para ser justos, la mayoría de nosotros no aprendimos nada sobre las estructuras gubernamentales de la antigua India. Aunque la antigua India sí tuvo su cuota de déspotas, también tuvo varias pequeñas repúblicas. Más o menos al mismo tiempo en que se creó la famosa República de Roma, algunas ciudades y pueblos en la India adoptaron conceptos republicanos como la representación y la toma de decisiones colaborativa. Sin embargo, hasta donde sabemos, los ideales republicanos de la India y de Roma evolucionaron de manera independiente. Los primeros registros de una administración de estilo republicano en la India provienen de aproximadamente entre el 600 y el 480 a.C. A pesar de su pequeño tamaño, varias repúblicas indias sobrevivieron al contacto con Alejandro Magno, así como a los posteriores esfuerzos de conquista por parte de los legendarios Gupta. Puede ser difícil de creer si has visto la secuela de 2014 de la película 300, pero las ciudades griegas practicaban una forma estricta de control de armas. A pesar del espíritu normalmente belicoso de la sociedad griega, las armas estaban prohibidas en los espacios públicos de la antigua Peleo. De hecho, portar armas en un área pública o en el mercado se consideraba una forma de revuelta agresiva. Quizá te preguntes qué tan en serio se tomaban los griegos el control de las espadas. Bueno, Irondas, el senador griego siciliano que promulgó esa ley, regresó un día de los campos a la asamblea pública y se le olvidó quitarse la daga. Claro, acababa de pelear contra bandidos en el campo, pero la ley de Irondas era tan firme como su dedicación a ella. Girondas, al haber roto su propia ley, se suicidó en público con la daga que no había dejado a un lado. Puede sonar un poco drástico, pero los antiguos griegos creían que solo las leyes gobiernan. Cuando las armas gobiernan, la ley muere. En contraste con los antiguos griegos y romanos, los antiguos guerreros indios no usaban cascos protectores. Debido a la brutalidad de la guerra, las narices, orejas y otras partes del cuerpo eran frecuentemente cortadas. Para tratar estos traumas, los médicos hindúes desarrollaron tratamientos que no estarían fuera de lugar en los procedimientos quirúrgicos modernos de hoy en día. Con muchos indios perdiendo la nariz debido a guerras y castigos severos por delitos menores, los cirujanos indios se volvieron expertos en realizar procedimientos de rinoplastia.
Para reconstruir la nueva nariz, los cirujanos indios retiraban un colgajo de piel de la frente del paciente y lo colocaban sobre las aberturas nasales. Durante el proceso de curación, se insertaban tubos huecos para formar las fosas nasales. Las primeras operaciones exitosas fueron documentadas alrededor del año 500 a.C. 9 de cada 10 veces, la Torre Eiffel y su ambiente romántico vienen a la mente cada vez que imaginamos París. Pero hay algo más que necesitas saber. Justo debajo de las calles de París hay una red de galerías y túneles subterráneos conocidos como las Catacumbas de París. Fue construida a finales del siglo XVIII para albergar los restos de tumbas destruidas durante la expansión de la ciudad. Ahora, las catacumbas son por supuesto un sitio bastante fascinante, así que millones de visitantes llegan cada año. Pero, lamentablemente para ellos, solo alrededor del 1% de toda la red subterránea está abierta al público. No todos los turistas están satisfechos con esto, y a veces se ponen a husmear por el interior de las catacumbas usando entradas secretas como las alcantarillas. Pero no se les ocurra intentarlo. Es ilegal, y te enfrentarás a una multa si te atrapan. Sin mencionar que es increíblemente peligroso. La gente se pierde ahí abajo. ¿Sabes cómo dicen que debes aprender de tus errores? Bueno, Francia hizo exactamente eso. La cueva de Chauvet es otra galería subterránea antigua con cientos de obras de arte prehistóricas decorando sus paredes desde hace más de 36.000 años, pero aunque la cueva es famosa, está completamente prohibida para los turistas. ¿Por qué? Bueno, después de lo que pasó con Lascaux, los franceses aprendieron de sus errores y cerraron las puertas de la cueva de Chauvet a los visitantes para que no sufriera el mismo destino. Puede sonar duro, pero en mi opinión tiene sentido y es bastante necesario. Así que solo los científicos autorizados pueden entrar ahí y trabajar en las piezas de arte. Corea del Norte como país ya es muy estricta al dejar entrar visitantes, mucho menos permitir que alguien deambule por un sitio como el complejo de tumbas de Goguryeo. Ahora, el complejo de tumbas de Goguryeo se remonta al reino de Goguryeo, que gobernó partes de China y Corea entre el siglo III a.C. y el siglo VII d.C. Este enorme sitio funerario tiene más de 10.000 tumbas con pinturas murales realmente impresionantes que muestran la vida de la realeza. Es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sí, pero echar un vistazo es casi imposible. Dado que Corea del Norte no es precisamente un destino turístico popular, este antiguo tesoro permanece prácticamente restringido al público. Esta es una de las cuevas más largas de Canadá y curiosamente no hay ningún castillo ni jardín a la vista. La cueva Castleguard es simplemente piedra caliza, pero está lejos de ser ordinaria. Oculta profundamente bajo la columna helada de las montañas rocosas, la cueva Castleguard se extiende por más de 20 kilómetros bajo el Parque Nacional Banff de Alberta. Ahora, la mayoría de las cuevas del norte no son precisamente conocidas por sus formaciones llamativas, pero Castleguard dijo, «Sujétame la estalactita». Algunas partes brillan con coladas de calcita, raras perlas cúbicas y estalactitas tubulares tan perfectas que parecen casi hechas por el hombre. También es la única cueva en Norteamérica que está debajo de un glaciar, y sus pasajes del fondo están sellados por gruesos tapones de hielo. Un callejón sin salida congelado, literalmente. Pero este no es un destino cualquiera para hacer espeleología. El acceso está estrictamente limitado a investigadores científicos y por una buena razón. El entorno es increíblemente frágil y fácil de arruinar incluso con el más mínimo error. Así que las personas curiosas tienen que conformarse con episodios documentales y blogs de ciencia. Siguiendo adelante, pasamos del hielo a un pequeño portal al infierno. Nadie realmente espera que cuando construyes estatuas o monumentos para dioses antiguos, ellos se lo tomen demasiado en serio. Bueno, Plutón sí lo hizo, y su puerta al infierno en Turquía es una especie de prueba de eso. Fue construida en el siglo II a.C. en la ciudad de Hierápolis y dedicada al dios romano del inframundo. El sitio fue descubierto en 2013 y hace honor a su nombre. La cueva debajo libera gases tóxicos que son tan mortales que las aves que vuelan demasiado cerca literalmente caen muertas, arrastradas al inframundo. Así que el gobierno turco prohibió que los visitantes se acercaran demasiado debido al peligro. Así que, aunque el sitio es fascinante desde lejos, quizá quieras mantener esa distancia, a menos que quieras conocer a Plutón en persona, literalmente. Y no me refiero al perro de Disney, ya he tenido encuentros así antes, ¡qué gran cachorro! La escritura codificada alguna vez se usó para entretener, no para guardar secretos. Algunas personas incluso crearon un juego con esto, haciendo runas que desafiaban orgullosamente a otros, intérpretame si puedes. Esto era especialmente difícil para el código Junteviller, que por su naturaleza hace que los mensajes sean completamente ambiguos.
Los caracteres deseados, las runas, se sustituyen por el último sonido de su nombre. Por ejemplo, mayor o M se convierte en R. Criptoantropólogos descifraron recientemente un código vikingo de finales de la Edad Media que había permanecido como un misterio durante muchos años. Esto fue posible gracias a una pequeña piedra de Rosetta, una modesta inscripción en la que dos personas escribieron sus nombres tanto en código como en rúnico básico. Los investigadores estaban ansiosos ante la idea de descifrar el secreto celosamente guardado, o al menos algún chisme escandaloso, pero en su lugar se toparon con una broma de 800 años de antigüedad. El mensaje simplemente decía, bésame. En general, el código de Jontaviler no ofrece nada importante, solo una fascinante mirada a algunas travesuras vikingas inesperadamente humorísticas. En Siöretepe, Turquía, los antropólogos descubrieron una antigua curiosidad de alcance mundial cuando desenterraron una gran cantidad de monedas de formas extrañas en un sitio de excavación. Las monedas de arcilla, que iban desde formas de pirámides hasta sombreros de magos, funcionaban como fichas de comercio que se realizaba en la antigua ciudad de Tushan. Las fichas eran estándar antes de la llegada de la escritura y se empleaban de manera ingeniosa en un sistema administrativo a nivel imperial para catalogar los muchos productos y recursos de la nación neo-asiria. Desaparecieron de la historia alrededor del año 3000 a.C. Sin embargo, el alijo descubierto recientemente en Turquía data de aproximadamente el año 1000 a.C. cuando la escritura cuneiforme estaba en pleno auge. A pesar de la aparente obsolescencia de la moneda, está claro que la gente todavía las intercambia en lugar de simplemente registrar las transacciones por escrito. Es increíble que la civilización Harappan, que superó al antiguo Egipto y Mesopotamia en cuanto a tamaño, población, democracia y avance, sea la menos conocida de las primeras grandes civilizaciones del mundo. En su apogeo, la civilización abarcaba alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados, o 390.000 millas cuadradas, incluyendo lo que hoy es India, Bangladesh, Nepal y Pakistán. Desafortunadamente, esta asombrosa sociedad cayó hace aproximadamente 4.000 años y la causa permaneció sin descubrirse. Hasta hace poco, un equipo de expertos recreó el paisaje de los cauces y llanuras donde prosperó la civilización Harappan y descubrió que el cambio climático antiguo provocó que los ríos alimentados por el monzón, que sostenían sus actividades agrícolas, se secaran. Esto resultó en la desaparición de las principales ciudades y el éxodo de sus habitantes hacia el este, particularmente al valle del Ganges, donde podían contar con lluvias monzónicas más confiables. Hace aproximadamente 1000 años, Cahokia era la ciudad más grande de América del Norte, con 120 montículos repartidos en 15 kilómetros cuadrados o 6 millas cuadradas. Su población de 20.000 superaba la de Londres y otras metrópolis europeas de la época, y muchos creen que la población de la antigua ciudad era aún más impresionante, posiblemente llegando hasta 40.000. Desafortunadamente, los habitantes de la ciudad ya estaban en declive debido a luchas políticas cuando una catástrofe natural ocurrió hace aproximadamente entre 600 y 700 años. Se descubrió que este desastre fue resultado de una serie de mega inundaciones después de un periodo de ausencia, lo que, en esencia, provocó que la ciudad se ahogara. Los investigadores descubrieron evidencia de estas inundaciones mientras dragaban sedimentos del lago Herradura cerca del epicentro de la ciudad, donde los eventos de inundación eran frecuentes mucho antes de que se estableciera Cahokia. Todos conocemos la leyenda del rey Midas y su toque de oro. Sin embargo, solo unas pocas personas saben que él fue un gobernante real que reinó sobre el reino de Frigia en Anatolia hace unos 3000 años. Recientemente, un agricultor notificó a los científicos que trabajaban en el sitio arqueológico de Turkmenchatahuyak en Turquía sobre una piedra que descubrió con extrañas inscripciones talladas en ella. Un examen cuidadoso reveló que el texto estaba escrito en luvita y databa del siglo VIII a.C. La escritura en la piedra reveló el inesperado relato de la derrota de Frigia y la posterior captura del rey Midas por una nación desconocida encabezada por un hombre conocido como el rey Hartapu. Hasta el día de hoy, se sabe poco sobre este país rival y su misterioso líder. En 1957, los arqueólogos se toparon con algo increíble en medio de la nada. Un minarete de ladrillo de 65 metros plantado en un remoto valle afgano. Ahora, esto tampoco era un proyecto a medio terminar. Estoy hablando de un despliegue decorativo impresionante, con caligrafía cúfica y diseños geométricos que todavía dejan a todos boquiabiertos siglos después. El minarete de Jam fue construido en el siglo XII durante el Imperio Gúrida y se cree que es todo lo que queda de la antigua ciudad de Furosco. Puedes considerarlo como la respuesta afgana a un rascacielos medieval, pero más bonito.
Entonces, ¿por qué no has visto a influencers de viajes posando frente a él? Bueno, este es otro de esos lugares que puedes mirar pero no tocar. La ubicación es increíblemente remota, escondida en un terreno montañoso y accidentado. Eso es solo el principio. Años de inundaciones estacionales también han erosionado la base, dejando el minarete peligrosamente cerca del colapso. Además de eso, la inestabilidad política en la región ha convertido esta maravilla antigua en una zona completamente prohibida. Pero ya que mencioné las inundaciones, pasemos al mar. ¿Alguna vez te has preguntado qué puedes encontrar al excavar en Londres? Tal vez unas monedas, una botella antigua o, sorpresa, 4 barcos medievales. Bueno, en los años 60 eso fue exactamente lo que pasó. Unos trabajadores que excavaban cerca de Blackfriars se toparon con 4 barcos medievales bien escondidos bajo el Támesis. Eran un montón de embarcaciones perdidas desde hace mucho tiempo que datan del siglo XIV. Ahora es donde se pone interesante. Los naufragios de Blackfriars, como se les llama, no son naufragios comunes y corrientes. Revelan una instantánea de la historia marítima de Londres, con todo, desde un barco marítimo del siglo II hasta embarcaciones llenas de ladrillos rojos de la reconstrucción tras el gran incendio de 1666. Ahora te estarás preguntando, ¿puedo subirme a un barco y pasar por ahí para ver este barco hundido? Bueno, lamento pinchar tu burbuja, pero están prohibidos. Para mantenerlos a salvo de turistas demasiado entusiastas, la ubicación exacta se mantiene en secreto y las visitas están muy limitadas o casi prohibidas. Y hablando de sitios de naufragios que están prohibidos, aquí hay otra travesía del pasado. En 1629, el Batavia, un barco de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, naufragó frente a la isla Abrolhos en Australia Occidental. ¿Un mal día en el mar? Claro, pero lo que siguió fue material digno de una película de terror. Alrededor de 100 pasajeros murieron al instante. Los sobrevivientes se apresuraron a llegar a la isla Beacon. Pero eso era peor, no había comida ni agua. El comandante Paul Sayre tomó un bote salvavidas para buscar ayuda, pero su segundo al mando, Hieronymus Cornwish, un loco hambriento de poder, vio una oportunidad. Mientras Paul Sayre estaba fuera, Cornelis lideró un motín sangriento, eliminando a cualquiera que pudiera oponerse a él. Más de 100 personas fueron asesinadas. No fue sino hasta meses después que finalmente llegó la ayuda. Y digamos que no fue un reencuentro feliz. Cornelis y sus secuaces fueron juzgados y ahorcados en el acto. Demos un salto hasta 1963, cuando los arqueólogos localizaron el naufragio y empezaron a reconstruir su sangriento pasado, estudiando los restos humanos y artefactos recuperados de la isla Beacon. Hoy en día, el naufragio es un sitio arqueológico protegido. No puedes bucear ahí. Pero si te sirve de consuelo, partes del casco del Batavia y reliquias están en exhibición en el Museo de Australia Occidental. Es lo más cercano, ¿no? Pero esta no es la única historia de terror que se encuentra en el agua, hay otra que es igual de inquietante. En lo profundo de la selva de Belice está la cueva Actún Tunchil Mukna, un lugar que se siente como entrar de lleno en una historia de fantasmas. Para el antiguo pueblo maya era una puerta de entrada al inframundo. Ahora, esto no era simplemente un hoyo oscuro y lleno de eco en la tierra. Era un sitio sagrado utilizado para rituales, sacrificios y ofrendas a los dioses. Y se nota. Esparcidos por el suelo de la cueva hay artefactos antiguos, cerámica, herramientas y los restos óseos de quienes fueron ofrecidos, incluida la famosa doncella de cristal, cuyos huesos ahora brillan de manera inquietante gracias a siglos de acumulación de minerales. Pero aquí viene el giro de la trama, gracias a algunos turistas descuidados, como uno que dejó caer una cámara sobre un cráneo de 1000 años de antigüedad, las autoridades tuvieron que intervenir. Grandes secciones de la cueva ahora están completamente cerradas al público, y el turismo general está estrictamente restringido. Así que, a menos que seas un arqueólogo con acceso especial, bueno, te quedarás afuera entrecerrando los ojos para ver las sombras a través de exhibiciones de museos y documentales de YouTube. Pero hay otro lugar espeluznante del que mantienen alejadas a las personas porque está embrujado. La mayoría de los sitios se cierran por seguridad, desgaste o dramas políticos. ¿Pero el fuerte Bungara en la India? Ese está cerrado al público porque la gente jura que está embrujado. Esta fortaleza del siglo XVI fue construida por Raja Mandal Singh, primero el hermano menor del rey de Amber, en los años 1570. Pero lo más loco de este palacio es la historia supersticiosa que hay detrás de él. La leyenda dice que una princesa local, Ratnavati, fue el objetivo de la magia oscura de un hechicero. Para escapar de su maldición, supuestamente ella causó su muerte, pero no antes de que él maldijera el fuerte, lo que llevó a su eventual ruina. Incluso ahora, la gente sigue creyendo en la leyenda, pensando que cosas extrañas suceden cuando el sol se pone.
Algunos turistas creen firmemente que escucharon pasos, susurros y gritos provenientes de los edificios abandonados del fuerte. Por eso, el gobierno prohibió las visitas después del atardecer. Pero dejando de lado los lugares aterradores, echemos un vistazo a una maravilla de la naturaleza a la que, lamentablemente, no tenemos acceso. El American Journal of Medical Genetics publicó una investigación en 2005 que reveló que las personas con enanismo eran muy respetadas por los antiguos egipcios, remontándose hasta el año 4500 a.C. Los expertos llegaron a su conclusión después de examinar evidencia artística y restos biológicos de hermosas tumbas. Descubrieron varias imágenes de personas con enanismo en pinturas de vasijas, paredes de tumbas, estatuas y otros artefactos. Fueron retratados como supervisores de telas preciosas, administradores, joyeros, asistentes personales, bailarines y animadores. También descubrieron que las personas con enanismo ocupaban puestos clave y eran lo suficientemente valoradas como para poseer lujosos sitios de entierro dentro del cementerio real. Lo que nos dice que el enanismo no era visto como una discapacidad física de ninguna manera en el antiguo Egipto. ¿Alguna vez has oído hablar de los gueramantes? Sí, yo tampoco. Eran una sociedad antigua que vivía en lo que hoy es Libia. La mayoría de las personas que conocen esta misteriosa civilización son eruditos y solo saben de ellos gracias a relatos antiguos de los romanos, quienes los describían como nómadas incivilizados y agitadores en los márgenes del Imperio Romano. Por suerte, no tomamos todo lo que escribieron los antiguos al pie de la letra. Estudios recientes han revelado que los garamantes eran mucho más avanzados y significativos históricamente de lo que se pensaba antes. En 2011, investigadores de la Universidad de Leicester descubrieron más de 100 granjas fortificadas, pueblos y aldeas con estructuras similares a castillos construidas por la civilización garamante en Libia entre el año 1 y el 500 después de Cristo. Contrario a lo que escribieron los romanos, estas estructuras y asentamientos demuestran que los garamantes eran de hecho altamente civilizados. No solo construyeron estructuras impresionantes, sino que ahora también sabemos que fueron pioneros en el establecimiento de oasis y abrieron el comercio transsahariano. Antes de la famosa civilización inca, el pueblo Xicán vivió en lo que ahora llamamos Perú durante más de 500 años. En los años 1900, los arqueólogos descubrieron una antigua tumba Xicán de más de 1000 años de antigüedad. Adentro, descubrieron un esqueleto al revés pintado de rojo con cinabrio. El hombre había sido enterrado con 2 mujeres y 2 niños. Pero esa no era la parte extraña. Los arqueólogos encontraron que el cráneo del hombre había sido separado y adornado con una máscara de oro que también había sido pintada de rojo con cinabrio. El hecho de que la pintura roja permaneciera en la máscara durante tanto tiempo realmente desconcertó a los investigadores. Pero en 2021, los académicos de la Universidad de Oxford finalmente analizaron la pintura y descubrieron que la cultura Xicán creó una mezcla de sangre humana y claras de huevo para servir como agente aglutinante. Sí, sangre humana. Ahora los científicos creen que la cultura Xicán lo asociaba con la reencarnación. Bueno, ahora pasamos de la sangre humana a los huesos humanos. En la antigüedad, el puente terrestre conocido como Doggerland servía como una conexión crucial entre Europa continental y Gran Bretaña. Fue durante esta época que los pueblos indígenas que habitaban esta zona fabricaron puntas de armas hechas de hueso para usarlas en flechas, arpones y lanzas. Recientemente los investigadores hicieron un descubrimiento inquietante al analizar 10 de estas puntas de armas. Mientras que 8 estaban hechas con huesos de ciervo rojo, 2 estaban hechas con huesos humanos. La desconcertante pregunta de por qué se eligió hueso humano en lugar de materiales más duraderos y fácilmente disponibles sigue siendo un misterio. Pero no solo eso, también nos ha dejado con muchas preguntas. ¿Por qué usar huesos humanos cuando hay alternativas más duraderas y fácilmente disponibles? ¿Por qué transformarías a tu abuelo en una flecha? Por ahora, esas preguntas siguen sin respuesta. La civilización Nazca, famosa por sus enormes obras de arte en el desierto, es una sociedad intrigante que colapsó hace unos 1500 años. Aunque inicialmente se pensaba que un gran evento del Niño fue el responsable de su desaparición, nuevas investigaciones han revelado que la deforestación generalizada también jugó un papel importante. El arqueólogo de la Universidad de Cambridge, David Bresford Jones, descubrió que el pueblo Nazca taló los árboles nativos de Urongo en la zona para hacer espacio para cultivos como el maíz y el algodón. La deforestación causó daños ambientales duraderos porque los árboles eran fundamentales para mantener estable la llanura aluvial. Debido a que fueron eliminados, la zona se inundó durante el gran evento de El Niño, lo que devastó la infraestructura de riego de los Nazca y dejó su tierra inadecuada para la agricultura. En la historia de América, la creencia popular es que los humanos llegaron hace unos 13.000 años.
Eso fue hasta que apareció Cactus Hill y tiró esa teoría por la borda. Ubicado en una duna de arena sobre el río Nodaway, el sitio recibe su nombre por los cactus espinosos que salpican el paisaje. Descubierto en los años 80, las excavaciones revelaron múltiples capas culturales, incluyendo ocupaciones Clovis y pre-Clovis. Los artefactos encontrados tienen una antigüedad de entre 15.000 y 16.000 años. Es casi tan antiguo como la Edad de Hielo. Esto desafió la teoría de Clovis I, sugiriendo que los humanos llegaron mucho antes de lo que se creía. Sin embargo, por muy importante que sea este sitio, no puedes ir a husmear por ahí en una excursión. Está estrictamente prohibido para el público. Solo se permite la entrada a investigadores autorizados. Stonehenge es algo que ha desconcertado a mucha gente. ¿De dónde vienen y cómo demonios llegaron esas enormes piedras hasta ahí? Pero si esperabas acercarte y tocarlas para satisfacer tu curiosidad, pues piénsalo de nuevo. Las gigantescas piedras se encuentran en la llanura de Salisbury, dispuestas en una impresionante formación circular y han resistido el paso del tiempo por más de 4.000 años. Miles de personas acudieron a este sitio y las estructuras empezaron a sufrir por ello. Así que en 1977 ya no se permitió a los visitantes caminar libremente por el lugar. También se colocaron cuerdas alrededor del perímetro para evitar que alguien se acercara demasiado. Así que ahora solo puedes admirar esta maravilla antigua desde la distancia. No se permite tocar. Si alguna vez te han fascinado las rayas de las cebras o las líneas en la palma de tu mano, ¿qué piensas de las líneas de Nazca en Perú? Es casi como si la Tierra estuviera presumiendo su propio tatuaje personal. Desde el suelo, las líneas no parecen gran cosa. Pero si ganas un poco de altitud, digamos desde un avión, te quedarás boquiabierto. Así fue exactamente como se descubrieron por primera vez. Un piloto que volaba sobre la región vio formas enormes talladas en el suelo del desierto. Resulta que fueron grabadas hace más de 2000 años por el pueblo Nazca preincaico, quienes cuidadosamente retiraron guijarros rojos para revelar el suelo más claro debajo. El resultado: cientos de geoglifos gigantes, desde líneas geométricas limpias hasta enormes animales, plantas y seres míticos. Naturalmente surgieron teorías de conspiración. Algunos decían que probablemente eran pistas de aterrizaje para extraterrestres. Pero luego, por muy hermosas que sean las líneas de Nazca, está estrictamente prohibido que los visitantes caminen cerca de ellas. La razón es bastante simple. El suelo es tan frágil que incluso unas pocas huellas podrían arruinar los diseños. Así que la mejor vista siempre es desde arriba. Y bueno, eso es una situación en la que todos ganan. Eso me lleva a otra vista desde arriba. Normalmente, cuando se trata de entierros, se habla de 6 pies bajo tierra. Pero el antiguo pueblo Chachapoya de Perú pensó, ¿y si lo hacemos diferente? Para ellos, el lugar de descanso final de los guerreros no era bajo tierra, era en el acantilado. Y así, en lo profundo de los Andes, se encuentra el sitio arqueológico de los Pinchudos, un grupo de sarcófagos de madera encaramados en una pared rocosa vertical. Estas tumbas de arcilla y piedra tienen techos de madera y una pintura llamativa en rojo, amarillo, negro y blanco. Y el nombre proviene de unas tallas bastante distintivas de falos que decoran el sitio. De alguna manera, eso significaba algo importante en aquel entonces. Ahora, antes de que te pongas las botas de senderismo para echar un vistazo, no lo hagas. Cualquier forma de turismo está completamente prohibida. Años de clima severo y visitantes curiosos ya han afectado las frágiles estructuras, así que, para proteger lo que queda, el gobierno peruano ha cerrado el acceso a la zona. Tu única oportunidad de admirar estas tumbas en los acantilados y sus tallados sorprendentes es a través de exhibiciones en museos o en algún documental ocasional. Aquí hay otro sitio arqueológico con un problema interesante. ¿Crees que el Everest es el desafío de escalada definitivo? Conoce el Monte Kailash, una pirámide de hielo de 22.000 pies que no solo es inescalable, sino que básicamente es intocable. Para empezar, 4 religiones principales, el hinduismo, el budismo, el jainismo y el Bon, creen que esta cima es el centro espiritual de todo el universo. Para los hindúes, Shiva medita ahí. Para los budistas, es una puerta hacia la iluminación, y los peregrinos rodean su base en un ritual anual. ¿Por esta razón escalarla? Prohibido. Punto final. La leyenda dice que el último valiente que lo intentó, Yogi Milarepa, fue asistido por los dioses para lograr la escalada. Nadie más ha podido completar el ascenso. Luego, en 2001, una expedición española lo intentó y rápidamente se echó para atrás después de que los locales les advirtieron sobre maldiciones y castigos divinos. Además, el clima extremo de la montaña la hace peligrosa, con temperaturas bajo cero, vientos fuertes y tormentas de nieve repentinas. Pero si eso no te detiene, China hizo respetar un estricto tabú con fría determinación, evitando que cualquiera intentara escalarla.
Así que, con todo lo que sucede, prohibiciones, avalanchas, tormentas, maldiciones sobrenaturales, el Monte Kailash es prácticamente una zona prohibida. Ahora veamos una cueva subterránea más que no puedes visitar. Hace más de 2500 años los antiguos chinos usaban cannabis para drogarse. Y no cualquier marihuana común y corriente. Durante una excavación en el cementerio de Chier Sankal, los investigadores descubrieron que los residuos en las pipas antiguas contenían más THC que el cannabis silvestre de la zona. Y plantearon la hipótesis de que en la antigüedad, los habitantes locales recolectaban y posiblemente incluso domesticaban las variedades más potentes de cannabis por sus cualidades psicoactivas. Además de los residuos de THC, los científicos también descubrieron que muchos de los restos enterrados en el sitio no eran originarios de la región, lo que da credibilidad a la teoría de que las montañas de Pamir alguna vez estuvieron conectadas a una antigua red comercial similar a la Ruta de la Seda, y que el cannabis, con toda probabilidad, se comercializaba a lo largo de la ruta. Eso sí que es iluminación. Una de las principales razones por las que sabemos tan poco sobre la civilización del Valle del Indo es que su escritura nunca fue descifrada. Se han descubierto miles de textos del Indo, principalmente en Harappa y Mohenjo-Daro, pero también en los rincones más alejados de sus centros comerciales a lo largo del Golfo Pérsico y Mesopotamia. La mayoría de ellos están inscritos en simples sellos de piedra, de aproximadamente 1 pulgada cuadrada o 2,5 centímetros cuadrados, aunque también se han descubierto inscripciones en tabletas de arcilla, artefactos de metal y cerámica. Desde 2004 ha habido una recompensa permanente de $10,000 para quien descubra un texto del Indo de más de 50 caracteres. Así que, si eres un artista, un entusiasta de la ideología o simplemente buscas ganar $10,000 rápido, solo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no lo estás buscando ya? Alguien póngame en contacto con Josh Gates, iré con él, iremos a encontrarlo. Si conoces a Josh Gates, ponme en contacto con él. ¿Qué onda, Josh? En lo más profundo del Museo Británico se encuentra un artefacto extraordinario que data de hace 3.500 años. Se cree que esta tableta en particular muestra la representación más antigua conocida de un fantasma, junto con instrucciones sobre cómo realizar un exorcismo. El Dr. Irving Finkel descubrió el artefacto mientras exploraba las bóvedas del museo. La imagen en la tableta muestra a un joven que parece estar guiando al fantasma de una mujer de regreso al inframundo. Curiosamente, la parte trasera de la tableta también contiene pautas detalladas para ayudar a los espíritus a cruzar desde el reino de los vivos. Incluye instrucciones para crear 2 figurillas, una masculina y una femenina, cada una adornada con un peine y una cama. Como parte del ritual, se preparan 2 vasijas de cerveza, se recita un encantamiento al dios solar Shamash y se da una advertencia de nunca mirar hacia atrás. Dejamos intencionalmente este artículo para el número 1 en la lista de hoy porque simplemente desafía toda explicación. Las habilidades de la gente antigua eran impresionantes, pero había una técnica particularmente extraordinaria. En Siberia, una comunidad prehistórica podía transformar colmillos de mamut en una consistencia similar a la plastilina, moldearlos en figuras de animales y luego endurecer el marfil de nuevo a su estado original. Cuando las figurillas fueron descubiertas en el año 2000, también se encontraron barras de marfil entre ellas. Sorprendentemente, se reveló que la técnica tipo Play-Doh ni siquiera era la opción más suave disponible. Las barras habían sido transformadas en un fluido antes de ser moldeadas y endurecidas. El hecho de que el marfil pudiera convertirse temporalmente en un líquido o en una sustancia similar a la arcilla sigue siendo inexplicable. Esta habilidad es aún más excepcional porque los artesanos vivieron hace 12,000 años. El pueblo de Sanxingdui era maestro del bronce. Créeme, búscalos en Google. Dejaron artefactos increíbles. De hecho, algunos de los más espectaculares fueron los árboles sagrados de bronce descubiertos en sus fosas de sacrificio. Estos árboles alcanzan más de 4 metros de altura. Uno medía aproximadamente 3,9 metros y tiene ramas retorcidas, frutos e incluso aves en sus ramas. Estudios recientes sobre los árboles nos han mostrado que el pueblo de Sanxingdui creó una estructura interna para los árboles y luego utilizó un proceso de fundición por capas para mantener cada curva estable mientras el bronce se enfriaba. No tenían termómetros ni herramientas de precisión, pero descubrieron cómo hacer que el bronce hiciera lo que ellos querían. Lo cual es bastante asombroso si me lo preguntas. Ya hablé hoy sobre el sistema de escritura de los Olmeca, pero también tengo que contarte un poco más sobre sus cabezas colosales. Hasta ahora hemos encontrado 17, todas ubicadas en antiguos centros ceremoniales como San Lorenzo y La Venta. Cada una estaba situada en una plaza o cerca de una plataforma piramidal, y como cada rostro es diferente, con su propia expresión y tocado, creemos que fueron hechas para parecerse a sus gobernantes.
Algunas de las cabezas fueron enterradas o movidas en tiempos antiguos, probablemente como parte de rituales que marcaban el final de una dinastía. También nosotros hemos movido algunas, bueno, no 25, pero ya sabes a lo que me refiero, en tiempos recientes para colocarlas en museos. Pero incluso con grúas y camiones, sigue siendo un trabajo serio, lo que realmente te hace pensar en cómo lo lograron hace más de 3000 años en ese terreno. Tenías que saber que este iba a estar en la lista de hoy. Primero que nada, hoy se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Aún así, si no tienes el dinero para viajar, hay múltiples reconstrucciones en exhibición en todo el mundo. Así que, en resumen, representaba el cielo. Seguía el sol y la luna, predecía eclipses e incluía esferas de calendario metónico y calípico. También tenía una esfera de juegos para los festivales panhelénicos. Girabas una palanca lateral que movía trenes de engranajes que accionaban las agujas de las esferas frontal y trasera. Se conservan al menos 30 de sus engranajes, pero la precisión es lo que lo hace extraordinario. Cada diente, pasador y esfera formaba parte de un diseño que predecía eventos cósmicos con la precisión de un reloj. Estudios recientes en 2024 y 2025 también sugieren ahora que su calendario no seguía el año solar egipcio como se pensaba antes, sino un año lunar griego de aproximadamente 354 días. Eso significa que podía adaptarse a diferentes calendarios. Y sí, una nueva simulación ha insinuado que los engranajes podrían haberse atascado de vez en cuando, pero considerando que pasó 2 milenios bajo el agua, esa es una crítica bastante generosa. La mayoría de nosotros sabemos que la piedra de Rosetta es uno de los objetos más famosos del Museo Británico, o al menos hemos oído hablar de ella. Pero no está en la lista de hoy por lo que es. Está aquí por lo que nos dice sobre las personas que la hicieron. Fue hecha en el año 196 a.C. y muestra el mismo decreto en jeroglíficos, demótico y griego. Eso significa que los funcionarios del antiguo Egipto dirigían un gobierno multilingüe que podía comunicarse con sacerdotes, ciudadanos y gobernantes extranjeros al mismo tiempo. El decreto honraba al rey Ptolomeo V, y se enviaron copias idénticas a cada templo importante de Egipto. También al final nos ayudaría a descifrar los jeroglíficos egipcios, algo que nadie había logrado en más de un milenio. Si alguna vez necesitaste prueba de que la paciencia puede superar a la tecnología, solo mira los kongs de jade que hemos descubierto de la cultura Liangshu en China. Fueron creados en algún momento entre el 3300 y el 2300 a.C., y cada uno es un tubo perfectamente formado hecho de jade nefrita, una piedra tan dura que tiene una dureza de aproximadamente 6 o 7 en la escala de Mohs. Eso es más duro que el acero. Y aún así, los talladores de Liangshu lograron convertirlo en ángulos rectos perfectos e incluso agregar líneas paralelas. Los arqueólogos dicen que la única manera en que pudieron haberlo hecho fue frotando arena contra el jade durante semanas o incluso meses seguidos. En octubre de 2019 multitudes se reunieron en la base de Uluru. No para la típica selfie de turista, sino para marcar una despedida final. Esta no fue una visita cualquiera, era la última vez que se permitiría a los escaladores ascender una roca sagrada. Uluru es un gran monolito de arenisca en el centro rojo de Australia y es profundamente sagrada para los Anangu, el pueblo Pichachahara. Las cuevas talladas en su superficie no son solo formaciones naturales, contienen pinturas aborígenes antiguas, historias ancestrales y una conexión cultural ininterrumpida de más de 60.000 años. Desde finales de los años 30, Uluru había sido un destino turístico popular, pero en 2019 finalmente se prohibió el acceso de civiles. No se trata solo de respeto, se trata de preservar un patrimonio cultural. A los visitantes solo se les permite mirar con reverencia, pero no atreverse a pisar la cima sagrada. En la región de Cantabria, en el norte de España, la cueva de Altamira alberga su propia galería antigua de vívidas pinturas prehistóricas. Pero visitarla, eso ya no es una opción. En 2002, los científicos se dieron cuenta de que el aliento humano, específicamente el dióxido de carbono, estaba dañando el arte antiguo. El moho verde ya había comenzado a extenderse por las paredes de la cueva, amenazando con borrar el legado dejado hace miles de años. El acceso se cerró de inmediato. Hubo una breve excepción en 2014 cuando la cueva fue reabierta bajo estrictas condiciones. Solo 5 personas fueron seleccionadas al azar y se les permitió solo 37 minutos a cada una dentro. Después de eso, volvió a cerrarse con llave. A principios de 2010 hubo planes para reabrirlo, pero para diciembre de ese año, el Ministerio de Cultura de España canceló la idea por completo y permaneció cerrado de forma permanente.
El veredicto fue claro: los humanos modernos y las obras maestras antiguas simplemente no son compatibles. Así que está prohibido que cualquier persona entre a este sitio arqueológico. Ahora, aquí hay un caso muy interesante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la corte de los reyes en la Edad de Hierro? Dún Helene en Irlanda podría darte una buena idea, pero es una lástima que esté cerrado al público. Entonces, ¿qué tiene de especial este lugar? Bueno, fue el sitio real gaélico, alguna vez hogar de reyes. Piénsalo como el salón VIP para reyes y jefes de clan. Fue un importante centro ceremonial y político en la Irlanda gaélica. El sitio ha sido excavado desde 1968, revelando estructuras y evidencia de la vida de la realeza. Pero no era solo para la realeza. Parece que estuvo ocupado durante los meses de primavera y verano, con señales de cocina, incluyendo huesos de vacas, ovejas, cerdos, ciervos e incluso caballos. Hoy en día, todo el sitio se encuentra en tierras agrícolas privadas y está cerrado a los visitantes. Pero hay un detalle. Si hay ganado deambulando por la colina, tendrás que esperar porque es difícil acceder al sitio. Pero si no están cerca, puedes pedir permiso a los propietarios para pasear por ahí. ¿Quién sabe? Cuando escuchas la palabra cascada, probablemente tu cerebro imagina agua cayendo, ¿verdad? Pero las cataratas horizontales en Australia Occidental decidieron cambiar las reglas del juego. Aquí, el agua fluye de lado, todo gracias a las poderosas mareas que se comprimen a través de dos estrechos desfiladeros. Es un espectáculo natural tan hermoso que algunos incluso lo han llamado una de las mayores maravillas del mundo natural. Pero incluso los lugares más hermosos pueden volverse mortales. El 27 de mayo de 2022, poco después de las 7 a.m., un barco turístico llamado el Falls Express chocó contra una pared de roca. Llevaba 28 personas a bordo, siguió el caos. Se enviaron 6 aeronaves y 18 personas fueron trasladadas por aire con lesiones que iban desde traumatismos craneales hasta huesos rotos. Ahora, las autoridades planean prohibir por completo que los turistas pasen por los estrechos. Solo oír hablar de este lugar me emocionó. ¿Un océano que en realidad se mueve de lado? Es tan triste que quizá nunca llegue a verlo en persona. Los cuerpos de 227 niños de entre 5 y 14 años fueron descubiertos cerca de la ciudad costera de Huanchaco, al norte de la capital de Perú, Lima. Se cree que los niños fueron sacrificados hace unos 500 años. Muchos de ellos todavía tenían su cabello y piel cuando fueron desenterrados. Fueron sacrificados durante el clima húmedo y enterrados mirando hacia el mar, lo que indica que fueron ofrecidos en sacrificio para apaciguar a los dioses. Según los arqueólogos, un catastrófico evento climático de El Niño pudo haber desestabilizado la economía, lo que llevó a los sacerdotes a organizar sacrificios masivos para convencer a los dioses de que detuvieran la lluvia. Un episodio de la temporada 6 del drama criminal Bones mostró el descubrimiento de un esqueleto con un árbol de cornejo creciendo a través de él. Como suele suceder, la verdad es más extraña que la ficción, y resulta que algo similar ocurrió en Irlanda, pero el árbol era un haya. En Caluni, Irlanda, un árbol de 215 años cayó después de una tormenta invernal en 2015. Un montón de huesos estaba enredado en las raíces. Más tarde se descubrió que eran los restos de un niño que murió entre los años 1030 y 1200. La revelación se volvió mucho más perturbadora al descubrir marcas de cuchillo en las costillas y manos del niño, lo que indica que su muerte fue violenta. Cuando los arqueólogos españoles descubrieron el esqueleto de una mujer romana de 1600 años de antigüedad, se sorprendieron por lo que encontraron en su pelvis. Una bola de hueso calcificada con 4 dientes deformes salió de entre sus caderas. Este desagradable hallazgo era un teratoma ovárico, un tipo de tumor que se desarrolla a partir de células germinales. Como precursores de los óvulos humanos, las células germinales pueden generar partes del cuerpo como dientes y huesos. Los teratomas más comunes, como el que estaba en la pelvis de la mujer romana, son benignos. Los arqueólogos creen que la mujer murió como resultado de complicaciones del tumor, aunque puede que nunca haya sabido que existía esa bola con dientes. Shimao, un antiguo sitio a lo largo de la Gran Muralla China, alberga una ciudad fortificada de la Edad de Bronce coronada por una pirámide escalonada. Los investigadores descubrieron al menos 6 trincheras que contenían cráneos humanos debajo de la pirámide durante las excavaciones. Exámenes adicionales de los cráneos revelaron que pertenecían a 80 niñas jóvenes, lo que sugiere que podrían haber sido víctimas de sacrificios humanos. En la antigua China, los sacrificios en realidad no eran tan raros y con frecuencia se dedicaban al dios del río Huabu. Además, los sacrificios a veces se realizaban como ceremonias funerarias, donde los esclavos eran enterrados junto a sus amos o las concubinas con sus gobernantes.
Desafortunadamente, las razones exactas detrás del sacrificio de estas 80 niñas siguen siendo un misterio. Al menos 80 esqueletos encadenados fueron descubiertos en Paleofalero, un barrio de Atenas. En 2016, los esqueletos son aterradores de ver. Sus muñecas están atadas y muchos yacen con la boca abierta, como si estuvieran gritando cuando murieron. Los esqueletos pertenecían a hombres jóvenes que estaban en buen estado de salud cuando murieron. Los arqueólogos creen que estos hombres eran devotos de Silón, el noble y campeón olímpico que intentó conquistar Atenas en el siglo VII a.C. El controvertido incidente fue conocido como el Asunto de Silón. Tras el fracaso del golpe de estado de Silón, sus seguidores buscaron refugio en el templo de Atenea en la Acrópolis. Según el historiador Tucídides, los devotos fueron asesinados inmediatamente después de salir del templo. La cerámica descubierta en el sitio ayudó a los arqueólogos a fechar los entierros en la época del golpe de estado. La medicina antigua no solo consistía en cánticos y sanguijuelas, aunque también tenía mucho de eso. El papiro de Ebers tiene casi 900 tratamientos diferentes para todo, desde infecciones oculares hasta problemas de digestión. Incluso identifica al corazón como el centro del sistema de vasos que lleva sangre y oxígeno al resto de tus extremidades. Sus antiguos creadores egipcios organizaron la lista de diferentes enfermedades por síntomas, enumeraron los ingredientes e incluso entendieron lo básico sobre las dosis, a veces advirtiendo sobre una sobredosis o la combinación incorrecta de medicamentos. Para el dolor de estómago, recetaban mezclas de miel y hierbas como menta o alcarabea. Para las quemaduras, una pasta de leche y resina. También tenían remedios para el asma, como inhalar hierbas que se calentaban en piedras y laxantes hechos de aceite de ricino e higos. Así que prácticamente los mismos remedios que todavía encontrarías en una guía herbolaria moderna hoy en día. El disco celeste de Nebra fue descubierto por saqueadores en 1999 cerca del pueblo alemán de, Nibra. Los saqueadores también encontraron espadas, hachas y algunos otros tesoros de la Edad de Bronce junto a él y pensaron que todo había sido enterrado en el mismo lugar a propósito. Cuando los arqueólogos finalmente lo vieron, estaban seguros de que era falso, simplemente porque nadie había visto algo así antes. Medía alrededor de 30 centímetros de ancho, estaba hecho de bronce y decorado con incrustaciones de oro que muestran el sol, la luna y un pequeño grupo de estrellas que coincidía con las Pléyades. Pruebas recientes encontraron que fue hecho mediante un calentamiento y enfriamiento cuidadosamente programados durante la forja con oro incrustado en etapas. El cobre provenía de los Alpes de Austria y el oro de Cornualles en el Reino Unido, lo que significa que quien lo hizo formaba parte de una red comercial que operaba en toda Europa. Hoy en día, la UNESCO lo reconoce como parte de la memoria del mundo y se exhibe con orgullo en el Museo Estatal de Prehistoria en Halle, Alemania. Para entender realmente lo asombroso que era Nabti Playa, tienes que imaginar cómo se veía esa parte de Egipto hace 7500 años. Era una pradera abierta con lagos estacionales, y su gente era lo que hoy llamaríamos pastores y agricultores tempranos. Así que para ellos, saber cuándo regresarían las lluvias aseguraba su supervivencia. Así que construyeron un círculo de piedras erguidas que se alineaba con el amanecer del solsticio de verano, algo que les habría tomado generaciones de observación, registro y reconstrucción para hacerlo bien. Una vez más, gente, este sitio es más de 2000 años más antiguo que Stonehenge, y ni siquiera está en el mismo continente. El sitio fue utilizado durante siglos hasta que el clima se volvió más seco, y la gente se mudó al norte para estar más cerca del Nilo. Bueno chicos, ¿hace falta decir más? Antes de que se desenterraran las primeras ruinas de Göbekli Tepe en los años 90, todos pensaban que los primeros grandes monumentos de la humanidad databan de alrededor del 3000 a.C. Ya saben, Sumeria, Egipto, las pirámides. Pero este lugar fue construido miles de años antes de eso. Y no por gobernantes o grandes reyes, sino por cazadores-recolectores que tallaron, movieron y acomodaron todas las diferentes piedras. Y algunas de ellas pesaban hasta 10 toneladas cada una. El sitio tiene 11.000 años de antigüedad y, francamente, hace que Stonehenge se vea diminuto. Es aproximadamente 10 veces más grande que el monumento principal de Stonehenge y es milenios más antiguo. Los pilares fueron tallados con un montón de animales diferentes. Una vez más, no siempre eran animales que encontrarías en los alrededores. Fueron acomodados, apilados y luego, por una razón que nadie conoce aún, enterrados de nuevo deliberadamente. Hasta ahora solo hemos dejado al descubierto alrededor del 10% de los sitios, pero sinceramente está reescribiendo la historia humana mientras más lo investigamos.
En 2016, los arqueólogos descubrieron un grupo de esqueletos en el Reino Unido que pertenecían todos a hombres altos que murieron antes de cumplir 45 años. Lo que hizo el hallazgo particularmente espeluznante fue que todos habían perdido la cabeza. Las cabezas fueron encontradas sobre sus pechos y otras entre sus piernas o pies. Todos los hombres vivieron entre los siglos II y IV d.C., durante el reinado del Imperio Romano del Norte. Debido a que la mayoría de los esqueletos eran inusualmente altos y mostraban evidencia de traumatismos, los investigadores concluyeron que todos habían sido gladiadores. Las pruebas de ADN en 7 esqueletos decapitados revelaron que 6 eran del Reino Unido, mientras que el séptimo era de Líbano o Siria. En 2015, un equipo de arqueólogos encontró los restos óseos de 67 personas en una tumba cerca de Aspan-Schletz, Austria. Los restos contaban una historia aterradora. Las personas murieron en el año 5200 a.C. mientras huían para salvar la vida en lo que fue la masacre sistemática de toda una tribu. Los hombres y los niños fueron masacrados mientras huían, y la mayoría recibió golpes en la parte trasera de la cabeza. Varios fueron abatidos con flechas, y a muchos les aplastaron y rompieron las piernas para evitar que escaparan antes de ser finalmente asesinados. Murieron 27 niños. Todos los cuerpos, excepto 2, pertenecían a hombres. Los arqueólogos creen que el resto de las mujeres fueron obligadas a presenciar los asesinatos de sus esposos e hijos y luego fueron tomadas como esclavas para servir a los hombres que habían asesinado brutalmente a sus familias. Un equipo de construcción en Herxheim, Alemania, se topó con algo realmente aterrador. Debajo del terreno donde planeaban construir había un gran agujero lleno de cadáveres, más de 1000 en total. Los restos habían estado enterrados allí durante casi 7000 años, pero lo que les sucedió fue un destino peor que la muerte. No solo habían sido asesinados, sus cráneos habían sido raspados hasta quedar limpios. Como hace un carnicero al preparar un cerdo, sus costillas habían sido arrancadas de sus vértebras. Algunos de los huesos habían sido destrozados y la médula había sido succionada. De hecho, parecía que a estas personas les habían arrancado el cuero cabelludo, las habían asesinado, despellejado y canibalizado. Para empeorar las cosas, la masacre no fue un acto desesperado de personas hambrientas. Hubo más de 1000 víctimas y la forma en que fueron desolladas era demasiado ritualista. Esto no fue un crimen pasional ni una pérdida momentánea de la razón, fue un ritual organizado que toda una comunidad se reunió para realizar. Hace más de 3000 años, uno de nuestros antepasados entró al océano para nadar o pescar y obtuvo mucho más de lo que esperaba. Fue atacado por un tiburón y murió a causa de sus heridas. En 2019 los arqueólogos descubrieron su cuerpo, que ahora se ha convertido en la primera evidencia directa de un ataque de tiburón a un ser humano. El descubrimiento fue realizado por expertos de la Universidad de Oxford mientras examinaban sus restos óseos excavados en el sitio Tsukumo cerca del mar interior de Seto, en Japón. Los restos de 3000 años de antigüedad tenían más de 790 lesiones traumáticas que cubrían los brazos, las piernas, el abdomen y el pecho. Después de descartar otras posibilidades, los expertos excluyeron de manera concluyente el conflicto humano y a los depredadores animales más comúnmente reportados o carroñeros y confirmaron que el tiburón más probable responsable del ataque fue un tiburón blanco o un tiburón tigre. Y eso es todo, pero ahora es tu turno. Quiero escucharte. ¿Cuál de los casos de hoy te enseñó algo que nunca habías escuchado antes? Quiero decir, algunos de estos descubrimientos realmente nos invitan a mirar un poco más allá de lo que la arqueología convencional nos ha enseñado, ¿verdad? ¿O soy solo yo? Como siempre, muchas gracias por ver el video. Ustedes realmente hacen posible videos como este. Y si quieren pasar un poco más de tiempo conmigo, tengo justo lo que necesitan. Nuestro video relacionado, 25 artefactos asiáticos antiguos que te harán replantear la historia, tiene un ojo recubierto de oro de la ciudad quemada de Irán. Un cilindro de arcilla que podría ser la primera declaración de derechos humanos del mundo y un mapa estelar dibujado miles de años antes de que existieran los telescopios. Ese enlace aparecerá justo aquí. Haz clic en él, te va a encantar. Nos vemos la próxima vez.